Buenos días, Sensei Yumak. Una vez más, la comunidad marcial de Cuba, o sea, de su país de origen, le invita a responder parte de sus preguntas, dado el gran interés que existe en saber mucho más de su obra como sensei e incluso como budista. Sin más, si usted se encuentra preparado y listo. Sí, como no, y le agradezco una vez más, ¿no?, que me den esta oportunidad de poder realizar esta entrevista, y estoy muy feliz, ¿no?, de poderles responder cualquier pregunta que tengan con respecto a mí o a este camino, ¿no?, este sendero en el budismo, ¿no?, que a muchos también les interesa. Muchas gracias por su aceptación a responder las preguntas de la comunidad marcial de Cuba. Comenzamos. ¿Quién era Gautama Buda y cómo llega a su vida? Bueno, históricamente, Gautama Buda o Siddhartha Gautama, que es su verdadero nombre, Buda es un término, una denominación que significa como el que se iluminó o el que alcanzó el despertar. Sería realmente el significado de la palabra Buda, ¿no?, o el término Buda, o la budeidad. Siddhartha Gautama fue un príncipe del área que hoy se le conoce como Nepal, muy cercano al Tíbet de la India, ¿no?, esa área, que pertenecía a la etnia o la casta de los Shakya. Por eso también se le conoce como Shakyamuni, el sabio de los Shakya. Era un príncipe cuyo padre no quería que este muchacho experimentara el dolor de la vida cotidiana, la realidad del mundo, y lo mantuvo prácticamente toda su vida oculto en el palacio, rodeado de joyas, de sirvientes. Y un día él decide escapar del palacio, se enfrenta al mundo real y ve las dolencias, ¿no?, del mundo, la realidad del mundo, la pobreza, las enfermedades, la muerte. Y esto le impacta tanto que él decide abandonar esa vida, dejar los lujos y buscar la verdad. Después de ciertos procesos de experimentar con diferentes maestros, si se puede llamar, mediante la meditación alcanza lo que es la iluminación, ¿no? Y ya a partir de ahí empieza sus enseñanzas a diferentes discípulos alrededor de muchas partes de la India. Y bueno, ya a partir de ese momento de que se ilumina, ¿no?, que alcanza ese despertar, que no es más que ver el mundo como es, ya se le denomina el Buda. Es el que se conoce como el Buda histórico, porque según ciertas escrituras han habido otros Budas antes que él. Este es el que se le considera el Buda histórico. Y a partir de ahí se inicia lo que es el movimiento del budismo, que más que religión es una filosofía de vida, es una forma de ver la realidad o la supuesta realidad, basado en el amor, la comprensión, la humanidad, que hoy en día lamentablemente está un poco escaso. ¿Cuándo y dónde exactamente comienza usted a sentir su inclinación hacia la corriente budista en su vida, siendo incluso sensei cubano nacido en una nación caracterizada por una religión predominantemente sincretista cristiana afrocubana? Bueno, ¿cómo llega a mi vida? Debido, por supuesto, como usted pregunta, a un país de origen con una riqueza étnica y religiosa completamente diferente. Muy rica, pero completamente diferente. Bueno, desde pequeño, al igual que me interesaron las artes marciales, me interesaron las cuestiones históricas, filosóficas del Oriente, ¿no? Creo que el budismo desde pequeño, en esas películas chinas de Kung Fu y películas japonesas que yo veía esos altares, las personas meditando, orando, siempre me llamó muchísimo la atención. Lógicamente, en esa época en Cuba era muy prácticamente nulo ese conocimiento. En algunos lugares del barrio chino sí habían diferentes sociedades chinas, habían altares, fundamentalmente taoístas y algunos también budistas. Como soy de descendencia
asiática. Mi verdadero abuelo era chino. Tuve siempre eso, como decía mi mamá, ¿no? En el ADN, ¿no? En la sangre. Siempre busqué, indagué, pero la documentación era bastante limitada, prácticamente nula. Hubieron ciertos acercamientos de la embajada japonesa a finales de los 90, principios de los 2000 en Cuba. Se hicieron ciertas exhibiciones de artes culturales japonesas. Y ahí pude tener ciertos contactos con personas que estaban asociados con la Organización de la Tierra Pura en México, la comunidad japonesa en México. Tuve ciertos contactos, me facilitaron ciertos libros, me los enviaron y ahí pude estudiar un poco más. En aquel momento se empezó con los primeros vestigios de la Soka Gakkai, movimiento laico, y es importante aclarar que es laico, en Cuba, pero nunca me acerqué directamente a ese movimiento. Mantuve mis primeros estudios muy privados, muy para mí, al igual que ciertos estudios sobre Shintoísmo. En el 2002 empecé a indagar, a buscar, hice contacto con diversas organizaciones. Por cierto tiempo fue representante de la Nichiren Shun tradicional. No continué, pero ya, bueno, al final llegué a lo que es el Shingon Shun, o budismo Shingon, implantado en Japón por Kukai, el monje Kukai, que trajo de China las enseñanzas del Vajrayana, de esa parte esotérica del budismo, y lo implantó en Japón. Algo que siempre me llamó mucho la atención, bueno, tuve la oportunidad de unirme bajo la supervisión directa del sensei, el maestro Oso Tsukiyama, que es el que me atiende directamente. Y a partir de ahí, bueno, inicié estos estudios en lo que es el budismo esotérico, el cual mantengo hoy en día y estoy a cargo de una sala. Su inclinación hacia el budismo fue causada quizás por alguna serie de eventos específicos de su vida marcial o personal de su pasado en Cuba o pocos después de su nación de acogida. No realmente. Fue, como yo dije, una inclinación propia, algo que yo estaba interesado en estudiar, en indagar, en ser parte. También ha pasado con el Shinto. Tengo ciertas amistades que son sacerdotes Shinto, con el cual también me nutro, o con los cuales también me nutro en conocimiento, independientemente que lo que más ejerzo es el budismo, también estudio muchísimo el Shinto y todas las raíces esotéricas y chamánicas de Japón. Siempre estoy estudiando, me llaman grandemente la atención y creo que son maravillosas como parte del legado cultural, ¿no?, de las artes marciales y de la cultura japonesa en general. En su opinión, ¿complementa y refuerza el budismo la vida marcial y personal de un sensei y hasta de un principiante? Coméntenos e ilumínenos un poco más al respecto. Yo creo que sí, yo creo que enriquece grandemente la práctica como artistas marciales, como sensei o como alumnos, como buscadores, los Shuryosha, los buscadores eternos del Budo. Yo creo que enriquece grandemente la práctica, enriquece grandemente el espíritu. No es obligado, porque el budismo no se impone. Yo creo que nada debe ser impuesto. Pero yo creo que particularmente, según experiencia, enriquece grandemente la práctica de las artes marciales y del espíritu del practicante, inclusive de cualquier persona en el mundo, lo enriquecería. Practique o no practique el arte marcial. Desde su punto de vista, incluso como sensei profesional, ¿podría usted explicarnos la real importancia o no del uso actual de la correcta meditación y los adecuados ejercicios respiratorios igualmente milenarios dentro del universo del budismo, yoga y del arte de la paz de Morihei Ueshiba o Aikido y artes marciales afines de la era moderna? Y la meditación juega un papel importantísimo en las artes marciales. Los ejercicios respiratorios juegan un papel importantísimo en las artes marciales. Practiquen o no practiquen budismo. En las mismas katas o formas, tanto de Kung Fu como de Karate, como de ejercicios respiratorios del Aikido, ejercitando lo que es el Kokyu-ryoku, el poder respiratorio, juegan un papel fundamental. Repito, no es que obligatoriamente tengas que ser budista, pero lógicamente la meditación y la respiración forman parte única de cualquier budo, no importa la procedencia. Si se hace un budo genuino, un honto budo, lógicamente
la práctica de estos ejercicios debe estar incorporada. La meditación es parte del inicio y del final de la clase. En una forma como preparación o inicio, y en la otra para asimilar y absorber lo que se ha practicado. No solamente relajar el cuerpo final, como muchos burdamente traducen o creen que significa, sino una forma de interiorizar lo que se ha practicado y ser uno con eso que se ha practicado. Yo creo que es una parte fundamental y no creo que se deba obviar si se hace un budo genuino o una práctica genuina en el dojo, o uno internamente como buscador y como practicante de la intervención. Para conocimiento general y un mejor entendimiento de su audiencia incluso fuera de frontera, ¿quién es para usted Dios? ¿Y qué es la llamada iluminación y cómo realmente se alcanza, se manifiesta, se describe y se logra experimentarla en la vida terrenal y contemporánea si existiese y según su propio testimonio y experiencia en sus pasos por el sendero del budismo? ¿Qué es para mí Dios? Para muchas personas Dios, me imagino que es porque se lo han inculcado, lo han dogmatizado y se respeta ese punto de vista. Porque si algo tiene el budismo que respeta cualquier religión, cualquier forma de ver, cualquier filosofía. No es una persona sentada en un trono con la barba blanca, lanzando rayos por las manos. Dios es la energía creadora de todo. Es la fuente de donde todo emana y hacia donde todo regresa. Es una fuente de amor universal. Es una fuente inagotable de piedad, de humanidad. Simplemente es. Pero también, ¿qué es Dios? Dios es la roca, Dios es el río, Dios es el mar, Dios son los pájaros en el cielo, Dios son los insectos, seres microscópicos. Dios eres tú y Dios soy yo. La divinidad en todos nosotros. Todos tenemos una parte de esa chispa divina, de ese polvo cósmico o polvo de estrellas. Dios es todo y somos todos, porque somos parte de esa fuente, venimos de esa fuente y regresaremos a esa fuente. Es lo que nos rodea, lo que nos hace únicos, buenos y también malos, porque tenemos el libre albedrío de escoger ser buenos o ser malos. Para lo cual existe la ley universal del karma, que se encarga de pasar en cierta forma factura, ¿no?, por nuestras acciones. El karma no es más que el resultado de nuestras acciones. No es un castigo divino, sino que es el resultado de lo que hagamos, de cómo nos comportemos, de cómo actuamos. Esa energía, a que llamamos Dios, es amor. El verdadero amor no juzga, sencillamente es. Y eso es lo que muchas personas no entienden. El verdadero amor no impone. Sencillamente vive y deja vivir. Existe y deja existir. Y el día que las personas entiendan esas cosas, habría menos problemas, menos confrontaciones y menos guerra. Que muchas veces por parte de la religión tenemos más un concepto creado por el ser humano, fundamentalmente para controlar. Cuando aprendamos a vivir en amor con los demás y con nosotros mismos, las cosas podrían ser un poco diferentes. Por lo menos mi opinión. Para conocimiento de una creciente audiencia suya de su pasado, que no dispone de un diario acceso a Internet, aún debido a diversos motivos, especialmente económicos, ¿cuáles son las principales festividades o celebraciones del budismo e incluso del arte de la paz si las tuviesen?
Bueno, las principales festividades o celebraciones del budismo, según mi parecer, lógicamente, y del arte de la paz, serían, como dije en mi opinión, serían, por ejemplo, lo que se conoce como Kabutsue, o también se le llama Hana Matsuri, Festival de las Flores, que es donde celebramos el nacimiento de Siddhartha Gautama, el Buda histórico. La otra celebración para mí clave y súper importante es el Yodo-e, que es el día que se celebra la iluminación de Buda, que es donde Buda despierta, ¿no? Y pasa a ser de simplemente Siddhartha Gautama a ser el Buda, el despierto, el iluminado, el que ve el mundo como es. Y después tendríamos el Nehan-e. Nehan-e es el día del Paranirvana, que es donde Buda deja este mundo físico, o sea, muere, fallece y pasa a lo que es el Nirvana. ¿Por qué se le considera Paranirvana? Porque él alcanza el Nirvana, o sea, parte de la iluminación, cuando él, en el Yodo-e, el día que se ilumina. Cuando pasa esto en vida, esta iluminación en vida, ya el momento de la muerte se le conoce como Paranirvana. O sea que vuelve a entrar al Nirvana, pero esta vez de forma permanente, entre comillas, porque sería que dejara el cuerpo físico completamente, la muerte del cuerpo físico, y pasaría al otro plano. Por supuesto, aquí vienen los elementos de los conceptos de la reencarnación y otros aspectos que no vamos a tocar, pero que bueno, por eso es que se le llama Paranirvana. En el caso del arte de la paz, bueno, las dos celebraciones principales para mí, por supuesto, no, sin duda, sería el nacimiento de Sensei, que es en diciembre 14, y abril 26, que es la muerte de Sensei. Yo creo que son las dos fechas fundamentales en el Aikido, ¿no? Y creo que son las más celebradas a nivel mundial, lógicamente. ¿Mantiene usted sus hobbies previos a su inversión en el budismo? ¿Cuáles eran? Si los tiene aún o los tenía. Sí, por supuesto. Siempre me ha encantado el cine, leer, por supuesto, practicar artes marciales, enseñar. Esos hobbies no han cambiado. Muchas personas piensan que porque eres budista tienes que ser como una vela, ¿no? No puedes expresar sentimientos, no tienes que ser extremadamente serio. Yo creo que todo extremismo es negativo. Como mismo Buda enseñó el camino del medio, ¿no? Si la cuerda de una guitarra la tensas demasiado, se rompe. Yo creo que no debemos tensar demasiado la cuerda. Hay veces personas que pecan, si se puede usar ese término, un tanto judeo-cristiano, ¿no? De querer ser excesivamente rectos o aparentemente excesivamente rectos para dar una imagen que no son, una imagen falsa. No, usted puede seguir siendo la misma persona, por supuesto, vamos mejorando espiritualmente, socialmente, pero sigue siendo la misma persona, con sus defectos y sus virtudes. Buscamos ir puliendo esos defectos, pero no quiere decir que no los tengamos. Somos seres imperfectos. No pretendamos ser lo que no somos, ¿no? Y eso es lo que afecta a muchas personas. Pretender ser lo que no somos. ¿Se puede bailar con cubano o incluso latinoamericano y ser budista al mismo tiempo? ¿Qué usted nos puede comentar según su propia experiencia si ese fuese su caso igualmente? Por supuesto que sí. Como decía anteriormente, no pecar de ser extremista. El extremo siempre es malo. Usted puede bailar como cubano. Los cubanos somos, la mayoría son bien bailarines. Yo no soy muy bailarín porque no tengo, nací con dos pies izquierdos en esa parte. Pero usted puede bailar. Y, por ejemplo, nosotros que nos encanta la salsa, el merengue y ese tipo de baile, podemos hacerlo. Por supuesto, hay un canon de comportamiento, ¿no? No quiere decir que vaya a bailar lo que vulgarmente ahora se conoce como el perreo, ¿no? Tampoco quiere decir que caiga en eso, porque como quiera que sea, con imagen. No solo como budista, como sensei, ¿no? Pero usted puede bailar, puede compartir con sus amigos. Eso no determina fiestar, cantar. ¿Por qué no? Yo creo que no se debería, repito, de pecar de extremista y de hipocresía. Al final somos seres humanos. Y el cubano y el latino como tal, el caribeño, es fiestero. Y yo creo que no se debería dejar de ser así por tratar de dar una imagen, digo falsa, ¿no? Es hipócrita. Usted puede divertirse, puede compartir. Por supuesto, los excesos siempre son malos. Y hay una imagen, como quiera que sea, que defender, pero moralmente hablando. Pero sí, yo creo que sí. En su experiencia como maestro budista, incluso en la actualidad,
¿Cómo ve usted y siente el llamado budismo del siglo XXI en su propia vida y en el mundo fuera incluso de Japón y de su país de origen? Bueno, primero, yo no me considero maestro budista, no lo soy. Soy apenas un novicio en todo esto con lo que respecta al budismo. Hay muchas personas que tienen mucho más conocimiento que yo. No pretendo ser maestro, me declaro maestro. Pero en cuanto al budismo del siglo XXI, eso lo he debatido mucho con un sí maestro del budismo, Sensei Noble Silencio Shakya, que es un gran amigo y también un mentor en esta cuestión. No pertenezco a su linaje, pero es una persona con la que aprendo mucho cada vez que hablo. Y una vez hablábamos de ese nuevo budismo en América, el budismo del nuevo milenio, ¿no? Del siglo XXI. Yo creo que es una cosa que, como mismo él decía, se va a ir dando poco a poco. No impuesto, sino una cosa que se va a ir creando a partir de las experiencias en el occidente. En el oriente, por diversas razones, en algunos países, no en todos, y en algunos sitios, no en todos, bueno, no se puede generalizar, el budismo está afectado por ciertas cuestiones, ¿no? Ciertos extremismos, ciertas cosas. Y yo creo que debido a esto, el occidental mismo va buscando su vía. El mismo budismo Zen se ha esparcido grandemente en Occidente. En Europa, aquí en Estados Unidos, tiene grandes seguidores, cantidad de seguidores. Y yo creo que lo mismo va a suceder con otras escuelas de budismo y me parece maravilloso. Eventualmente es una cosa que va, el budismo no es, o sea, fue creado o no creado, vamos a decir, surge este movimiento de lo que es el budismo que conocemos hoy en día en Asia, pero el budismo no tiene derecho de autor. Pasa lo mismo con el Aikido. Y me atrevo aquí a mencionar algo. Y de esto voy a dedicar una charla, una futura. Ni el budismo ni el Aikido tienen copyright, tienen derecho de autor. Muchas personas pretenden adjudicarse el derecho de criticar o de hablar sobre el budismo como algo solamente asiático. El budismo es del mundo. Siddhartha Gautama transmitió las enseñanzas no solamente para las personas de Asia. El budismo es universal. Es para cualquier persona que abra su corazón al budismo. Por lo tanto, no tiene derecho a autor. La persona que siente el llamado a esa forma de vida, a esa filosofía, abre su corazón y lo deja entrar. No es algo propio de los asiáticos. Pasa como mucho con el Aikido, por ejemplo. Como saben, yo lo dije en la entrevista anterior, que yo no me dedico al Aikido como tal. Y siempre mi escuela ha sido independiente. Por lo tanto, no nos regimos bajo las reglas del Aikido, ni nadie del Aikido puede pretender, dictarnos cómo debemos actuar. Pero, aunque usamos conceptos Aiki, concepto Aiki no significa que es Aikido. Aiki es un concepto, un principio muy antiguo, mucho antes que el Aikido moderno se creara. Hay veces personas que usan el término, y aquí estoy haciendo una pausa un poco y tocando otro punto, usan el término Aiki en sus escuelas, en el nombre de sus escuelas. Y hay quien lo critican porque enseguida lo comparan con Aikido. Aiki es universal, no tiene derecho de autor. El Aikido es un arte creada por los Sensei Morihei Ueshiba, primeramente como Aikido, después pasa a ser Aikido. Y sí, lo que es en Aikido puede que ellos puedan dirigir, opinar, pero Aiki es mucho más profundo, es mucho más antiguo. Por lo tanto, no se debe opinar de algo que es de todos, no solamente de un grupo selecto. Pasa lo mismo con el budismo. El budismo es de todos. Es amor, es comprensión, es humanidad, es parte de todos y para todos, no de un grupo selecto o de un país específico. ¿Es posible cumplir los preceptos del budismo realmente en la sociedad moderna a corto o a largo plazo, o tiende a ser como una moda casi juvenil o temporal de muchas personas que quizás usted ha visto mientras recorre su sendero o modo de vida? Sí, para algunos el budismo es una moda.
qué cool, qué súper, vamos a ir a meditar, a sentarnos. Esta cosa del nuevo milenio, ¿no? Estos millennials, para muchos, ¿no? No quiero decir todo, no quiero generalizar también algo. No. Para muchos es una moda, pero realmente no debería, ¿no? El que sienta la pasión, el que sienta, como digo yo, el deseo, lo practique de corazón, lo debe practicar de corazón. El budismo no es como un pantalón que usted se pone en el tiempo que se use, ¿no? Cuando cambia la moda lo desecha. Como mismo es amor, como mismo es comprensión, debe ser respetado, porque es un legado muy hermoso. Y eso es algo que no se debe pasar por alto, y que, repito, debe ser estudiado, pero sobre todo respetado. En su opinión, ¿es necesario ser un artista marcial para poder abrazar el budismo? ¿O se trata de una elección personal y no marcial, o ambas? Para nada. Como dije anteriormente, no es necesario ser artista marcial para ser budista. Y si eres budista, no es necesario ser un artista marcial. Hay veces coinciden ambas cosas, pero no es obligado. Como digo, nada es impuesto en el budismo. Usted se acerca al budismo porque siente que ahí debe de ir. Como dije en la entrevista anterior que usted me hizo, el budismo no toca puertas, no impone su doctrina o su forma de ver las cosas. El budismo simplemente es. Y está. Si usted da el paso y quiere conocerlo, quiere entrar a ese maravilloso conocimiento, esa filosofía de vida, usted lo hace. Pero no se impone, no es necesario ser monje para ser maestro de artes marciales, o ser instructor de artes marciales, o ser budista. Hay personas que buscan serlo por anotarse un punto más, como decimos en Cuba, una raya más partida. No soy artista marcial, soy monje budista. Todo está con la idea, con la intención que usted lo haga. Si es porque coinciden ambas cosas, bueno, felicidades, me parece genial. Pero no con la intención de ganar algo a costa de eso. Porque es su propio karma que está ejerciendo. Y al final no creo que el resultado sea lo más favorable para usted como persona, o como yoga, o como budista. No es, en casos coinciden, serán ambas cosas, como dije, en otros no, pero no para nada es obligado, o debe ser así. Usted puede ser un excelente budista y nunca en su vida practicado arte marcial. Puede ser un excelente artista marcial y no ser budista. O pueden coincidir ambas cosas. Pero creo que ayuda, en mi opinión personal, pero es una experiencia personal, es una opinión personal. No es algo que, como digo, que se impone y que debe ser así. Sencillamente una opinión personal. Y cada persona debe buscar la suya. ¿Se puede ser un exitoso practicante del UFC y ser un buen budista? ¿Cuál es su parecer al respecto, especialmente si conoce un caso o varios casos similares? Yo creo que sí, el budismo, como dije, es para todos. El budismo no está limitado a un grupo de personas específicas. Muchas personas piensan que porque eres practicante de UFC, eres una persona violenta, de poco nivel cultural. Son los estereotipos, ¿no? Hay casos que lamentablemente he visto que son personas que no se manifiestan correctamente. En otros son magníficos amigos, tengo grandes amigos en el UFC, practicantes del UFC, instructores. Pero yo creo que tú puedes ser budista y ser practicante del UFC. Ahora, eventualmente, si estudias bien el budismo, te darás cuenta de que tal vez ciertas formas de proceder no sean las más correctas, pero al final es decisión de cada persona. No, repito, no se impone. La persona puede estudiar el budismo y seguir practicando, porque es su decisión. Al final es la decisión de cada cual. Somos los arquitectos de nuestro destino. Nosotros también como budistas no podemos pretender que todos sigan la forma, inclusive dentro de los budistas, que sigan la forma de ser que queremos o que queramos. Cada uno tiene libre albedrío de elegir su propio camino. Me parecería maravilloso que practicantes del UFC se acercaran al budismo, a la meditación. Creo que ayudaría muchísimo. Y les ayudaría mucho a entender ciertas cosas, pero repito, es la experiencia de cada cual. Y creo que cada cual debe experimentar por sí solo el camino o lo que ellos interpretarían en ese momento que podría ser su camino. Porque al final
al final el camino mío no es el mismo de usted o de otras personas. Aunque se asemejen, cada uno elabora su camino en base a las experiencias. Y la experiencia de cada cual es única, ¿no? Y creo que eso es lo fundamental. Y a la vez que se daría el paso, yo creo que sería algo maravilloso, ¿no? Para cada cual, elijan lo que elijan. Se puede tener un pasado como incluso artista marcial con formación familiar cristiana y en cierto instante de la vida encaminar los pasos hacia el budismo o viceversa. ¿Cuál es su parecer sobre este particular? Por supuesto que sí. Y como dije, no imponemos. El budismo no impone. La persona siente la atracción o el llamado, tal vez por decirlo de alguna forma, y empieza a interesarse, a estudiar. A diferencia tal vez de otras que sí son religiones, no permitan que la persona busque otras cosas, lo consideran mal, lo demonizan, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero al final la decisión es suya, nadie puede decidir por usted. Si usted siente la necesidad de ir al budismo, de aprender, de estudiar, la decisión es suya. Puede que hayan personas, familiares, amistades que no estén de acuerdo, pero al final la decisión es de usted, es libre albedrío. Nosotros no atacamos ninguna filosofía, escuela o, entre comillas, religión. Pero la decisión es de cada cual. No creo que nadie tenga el derecho de decirte o elegir como ser humano lo que uno debe o lo que debes hacer o no debes hacer. Está en cada uno, ¿no? La decisión. ¿Podría haber usted realizado una vida budista a la luz del presente? ¿Pudiese imaginarla? Wow, una pregunta difícil, ¿no? Pero esa misma dificultad es lo que yo creo que la podría hacer grandiosa. Porque yo creo que una de las cosas que caracteriza al budismo es que casi siempre las experiencias menos fáciles son las más enriquecedoras. Pasa en la vida en general, ¿no? El sufrimiento, los obstáculos, los problemas es lo que te hace ser mejor. Te hace crecer. No todos los budistas que están en un monasterio suntuoso siempre siguen un buen budismo, practican un buen budismo. Son humanamente, socialmente buenos budistas. No estoy hablando en todos los casos, pero muchas veces el budista que vemos en los territorios más difíciles, más inhóspitos, más inclusive en conflictos, son las personas que hacen un trabajo mucho más hermoso. Como muchos lugares de Tailandia, Filipinas, en Medio Oriente, en China mismo, en el Tíbet. Yo creo que sí, no sería fácil, sería un poco difícil, pero al mismo tiempo hubiera sido muy enriquecedor porque me hubiera hecho crecer mucho más como ser humano, por las mismas dificultades que podría tener. Tengo grandes amigos que practican el budismo, específicamente en la escuela Soto Zen, y como decimos en buen cubano, tienen que hacer de tripas corazón para poder realizar sus actividades y levantar, por así decirlo, su sangre, ¿no? Pero eso es lo que los hace únicos y hace ese trabajo extremadamente hermoso, ¿no? Y yo creo que sí, hubiera sido muy difícil, pero yo creo que al mismo tiempo enriquecedor. ¿Cree hubiese podido ver logros mayormente espirituales de su existencia actual en términos de satisfacción personal y marcial en su nación? ¿O tal vez no? Como dije anteriormente, sí. Estoy seguro que hubieran habido grandes frutos desde el punto de vista espiritual. Bien difíciles, pero yo creo que sí los hubieran. Porque mientras más difícil a veces o más trabajo te toma plantar un árbol, que el árbol crezca, mantenerlo sano, mejores son los frutos que dan. Yo creo que esto hubiera sido un ejemplo palpable, ¿no? De esto específicamente. ¿Existen personas que practiquen el budismo en Cuba que usted recuerde o tenga conocimiento? ¿Cómo eran y cómo les va en ese sentido en comparación con su práctica? Bueno, como dije, conocí a ciertas personas que en mi época se castigaban con la comunidad japonesa de México, específicamente con el Yodo Shinchi Juan Jihá, el budismo de la Tierra Pura. Esas personas ya no viven en Cuba, no podría decir. Después sé que hubo un movimiento
de la Sopa Gakkai, el movimiento laico que se expandió en Cuba después de la visita del difunto líder de ellos, Dai Queda, en sus relaciones con la presidencia, ¿no?, en Cuba. Pero lo que es budismo, lo que yo considero budismo, sé que hay dos grupos grandes, o tres grupos, perdón. Dos de la Soto Shu, la budismo Soto Zen, como también se le conoce, en Cuba, uno en La Habana y el otro en la zona de Artemisa, bajo el monje Yasser Ryushin, un gran amigo, un excelente practicante del budismo, una excelente persona, amigo en lo personal. Hay otro grupo que sigue el linaje directamente de Taizen de Shimano, que fue el primer grupo como tal. Sé que hay un grupo, un movimiento que se inició de lo que es el budismo tibetano, que creo que está a cargo también el excelentísimo artista marcial César Towe. Me enteré, y del cual estoy muy contento de que haya incursionado en el budismo y que esté en la práctica. No hemos tenido contacto desde hace muchos años, pero es una excelente persona y excelente artista marcial. El budismo se está abriendo paso. En las Américas, en el Caribe, yo creo que es importante que estos países estudien y abracen esta filosofía, porque ayudaría mucho a la espiritualidad del ser humano en general. Y yo creo que cuando algo ayuda a la espiritualidad, es importante. Y debe ser estudiado, respetado, seguido. Cuando alguien no quiere que algo espiritual florezca, es porque no hay buenas intenciones detrás. Exhorto a las personas a que busquen el budismo, que apoyen el budismo, que al final es para el progreso de los seres humanos y del cubano como sociedad. Yo creo que eso es lo fundamental. Crecer como sociedad, como seres humanos. Eso es lo fundamental. En su opinión y según su propia experiencia, ¿es usted más feliz en su vida personal y marcial después de comenzar usted sus primeros pasos en el budismo hacia la llamada iluminación espiritual? ¿Por qué? Por supuesto que sí. Y quiero aclarar, no pretendo decir que sea perfecto, que ahora sea una persona impoluta, libre de pecado, si se puede usar esa palabra. Para nada. Yo creo que me ha ayudado a mejorar muchísimo como ser humano, a ver las cosas un poco diferentes. En momentos, no lo niego, también la ira me toma partícipe en mí. Como buen cubano tenemos un carácter bien fuerte a veces. Yo creo que eso es parte del latino, sobre todo del caribeño. Trato de centrarme. No pretendo decir que sea perfecto, no pretendo decir que todo lo que haga sea 100% correcto, pero yo creo que de nuestros errores aprendemos. Y esa es la idea, no vendernos como lo que no somos, sino decir cómo somos y tratar de ser mejores. Siempre le digo a mis alumnos algo, y se lo digo a todas las personas que puedan estar viendo esta entrevista. No le crean a quien se vende como un ser perfecto, o un budista perfecto, un líder perfecto, o un maestro de artes marciales perfecto. No existe ninguno de esos casos alguien perfecto. El que se vende como un maestro de artes marciales perfecto, el perfecto judoka, hay esqueletos en ese cruce. Yo siempre digo, yo no me vendo como un maestro perfecto, para nada. No necesito escribir mensajes y poner el listado de rango al final para que todo el mundo vea que tengo más rayas que un termómetro. Yo creo que en la imperfección está la belleza de las cosas porque nos hace ser mejores. Lo que es imperfecto siempre puede mejorar. Pero lo que en nuestra vista debe ser perfecto, cuando descubrimos que no lo es, como decimos, se nos cae el ala del corazón. Mira la decepción. Es importante que las cosas se muestren como son y no como se pretende que sean. En este caso, es una lucha constante de un mejoramiento como ser humano
en la que siempre estoy, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental, tratar de ser mejor cada día, ¿no? Ser mejor en cada momento y llegar a ser aquel mejor el día de mañana. ¿Lo recomienda usted a otras personas o artistas marciales sin importar origen social, raza, artes marciales de origen incluso chino o de otras latitudes, por ejemplo? Por supuesto que sí, como dije anteriormente, no es algo que se imponga, yo no lo estoy imponiendo. Pero si me preguntan mi opinión personal, creo que deberían muchas personas acercarse al budismo, estudiarlo. No necesariamente tienen que convertirse en budistas, porque, como repito, eso no se impone, eso es algo de cada cual, una opinión de cada cual. Pero creo que ayudaría muchísimo el estudiar un poco el budismo. Y por supuesto, si quieren ser parte del budismo, maravilloso, ¿no? Si quieren practicar, la práctica, que es el fundamental, sería maravilloso. Pero sencillamente el estudiarlo, el ir y estudiar ya es un paso. Y todo se hace, todo camino se hace paso a paso, pequeño o grande, pero es paso a paso. En pocas palabras, ¿pudiera usted describirnos a sus maestros de budismo como personas y como educadores incluso? Mis maestros de budismo, wow. Bueno, ahí tendría que incluir los de budismo, también algunos de Shinto, el chamanismo que tengo. Son personas de una gran paciencia. Como saben, yo vengo de una idiosincrasia completamente diferente, latina, caribeña. Es un país altamente folclórico. Que como quiera que sea, practiques o hayas practicado o no practicado religiones afrocubanas, como quiera que sea la influencia está culturalmente, étnicamente. Y son personas que han tenido una gran paciencia conmigo. Soy una persona que pregunto muchísimo. Me gusta preguntarlo todo porque busco ir a lo más profundo, los más pequeños detalles. Y yo creo que eso es lo que mucho les ha llamado la atención de mí. A veces pasamos horas en videollamadas o conversando por email y eso lo agradezco muchísimo porque a veces tengo hasta miedo, ¿no? Y me van a mandar lejos porque yo pregunto tanto, pero yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y eso es lo que no es solamente recibir la transmisión y aceptarla como es, porque eso es algo bonito que tiene el budismo, que puedes el cuestionar, preguntas y respuestas, ¿no? El mundo ese, que creo que como se conoce japonés como un mundo, ese intercambio, ¿no? Es lo que hace que crees tu propia experiencia a partir de la enseñanza. ¿Existe el altruismo en el budismo y en estilos como el suyo dentro de su arte marcial? ¿Cómo se enseña o usualmente se manifiesta? Sí, por supuesto. El altruismo es algo que yo creo que caracteriza mucho al budismo, ¿no? Ayudar a los demás, ayudar al prójimo. Yo creo que eso es fundamental. Inclusive nosotros en nuestra escuela marcial, en Sangha, apoyamos muchos movimientos, muchos eventos acá. Vamos a las caminatas de la lucha contra el autismo, contra el cáncer. Buscamos trabajar con personas de la tercera edad. Yo creo que eso es fundamental. Es el ponerte en la posición de la otra persona, si se quiere. Es el apoyar a todos. Es el amor incondicional a cualquier ser humano. Ese concepto de humanidad correctamente manifestado. Y no podemos ser, yo creo que, decir que somos buenos como seres humanos si no practicamos el altruismo. Porque podemos pretender ser los mejores budokas, pero si no nos preocupa o nos interesa el que está al lado de nosotros, ¿cómo podríamos ser buenos seres humanos? Creo que habría una inconcordancia grandísima si nos preocupáramos por nosotros y no por los demás. ¿Cómo sería un día ideal para usted como budista? Un día para mí como budista muy normal. Me levanto temprano, aunque soy dormilón, o sea, me encanta dormir, no lo puedo negar. No pretendo venderme como que no soy. Hago mis meditaciones, rituales en la mañana, y después igual como cualquier persona voy al trabajo, enseño en las tardes, en ocasiones
hago servicios también en la noche, ya sea privados o con otros miembros de la sangha. Como cualquier ser humano, sencillamente incorporando las prácticas propias de nuestra escuela de budismo, ¿no? Cuando hay ciertas actividades, bueno, lógicamente nos reunimos, cuando hay eventos de apoyo, participamos. Sencillamente, como podría ser otra persona que tal vez apoya una organización de estas humanitarias, nosotros también nos incorporamos a eso, somos parte de eso. Pero por lo fundamental, es un día como de otro cualquiera. No somos seres extraterrestres, sencillamente hacemos una vida, pero incorporando la práctica. Pero más allá de un simple ritual que tú hagas en la mañana o en la noche, es aplicar el budismo en la vida diaria. En cada paso que des, en tu centro de trabajo, con tus semejantes, con las personas que te rodean. Eso es lo que es fundamental para nosotros. Más que sentarte frente a un altar, un butsudan, hacer un ritual o hacer una meditación, es lo que tú apliques en cada momento, segundo de tu vida. Ese es el verdadero. ¿Cómo sería una existencia, una nación y una comunidad humana y marcial ideal a los ojos de un practicante de budismo como usted y otros? No pretendo decir que podría ser perfecta, porque yo creo que como dije anteriormente, perfecto no hay nada. Pero yo creo que una nación, si se aplica el budismo correctamente, donde los intereses no tomen control, donde sea realmente budismo en todos los sentidos, sería una nación mucho más feliz, sea cual sea. Una nación que sería por el beneficio de sus ciudadanos, que se promovería el amor al semejante, el altruismo. No solo los de fuera, sino los de adentro, que a veces es muy importante. A veces hacemos cosas hacia afuera para que se nos reconozca y a los que tenemos alrededor de nosotros no. Yo creo que debería ser a la par. Como se dice, todo empieza por casa. Sería, en mi opinión, una nación mucho más feliz, mucho más armónica, forjando generaciones de personas cultivadas, amorosas, decentes y mejores seres humanos. ¿En qué etapa y exactamente en qué lugar de su vida budista y marcial aprende y descubre usted también la palabra Kali Yuga y su significado de destrucción hasta en términos de cualidades humanas, pero aconteciendo en personas cerca de usted y cerca de su contexto? Kali Yuga. Wow. Bueno, eso es algo que lógicamente en mis estudios, eventualmente uno siempre llega a esos conceptos, ¿no? En los estudios del hinduismo, en el budismo, se manifiesta y se habla mucho del Kali Yuga. Ahora, primero tendríamos que ver qué es realmente el Kali Yuga, que para muchos es solamente era de destrucción, pero no solamente eso. Es el final de un ciclo, es una era de degeneración de las enseñanzas, de los principios, de la forma de ser de las personas, donde lamentablemente afloran muchas cosas negativas, conflictos, guerras, degeneraciones sociales, educacionales, morales de las personas. Pero como todo final de un ciclo, se inicia otro ciclo. Está según las enseñanzas que después de que lógicamente el Kali Yuga termine, vuelve la primera etapa o inicio de la primera etapa, que es el Satya Yuga, que es la era de la moralidad, donde se reinicia todo. Recuerden que el Kali Yuga está enfatizado con la diosa Kali, ¿no? La supuesta diosa de la muerte, de los infiernos, y con Shiva la destrucción, pero yo siempre digo que no es la destrucción, es sencillamente el final de un ciclo y el inicio de otro ciclo. Desde hace muchos años estamos ya en la etapa del Kali Yuga, donde se dice que los valores humanos se están viendo, ¿no? Los valores humanos prácticamente son escasos, vemos una degeneración social en todos los aspectos, pero después viene
una etapa de florecimiento, un renacer, ¿no? Ese nuevo Edén que uno llama, donde supuestamente después vendría el nuevo avatar o el nuevo Buda, que algunos llaman Maitreya, el Buda del futuro, el Buda a ser, el Buda que vendrá, lo que también se conoce en japonés como Miroku Nyurai, el Buda del futuro, ¿no? El Buda que vendrá. Pero ya ciertos estudiosos del budismo, líderes budistas, por ejemplo el mismo Nichiren, Daishonin y otros, hablaban de tres etapas. Aparte de las etapas de los yugas, hablaban de tres etapas como el Shogo, que es la era de la verdadera ley, que es cuando se respetaban las enseñanzas, se aplicaban correctamente las enseñanzas búdicas. Estoy hablando específicamente en el budismo. Era Shogo, que era esa, la era de la verdadera ley. Después supuestamente venía el Soho, que Soho viene a ser la era de la transmisión de la ley, donde se empezó a transmitir ya en textos, no solamente verbalmente. Recuerden que muchas de estas enseñanzas se transmitían primero verbales, después vino la época que se transmitían impresas, ¿no? Ya hubo una diseminación por el mundo. Y el último sería el Mappo, que es la degeneración de la ley, que coincide con Kali Yuga, es la época que supuestamente estamos, donde decimos, wow, el futuro es incierto, la moralidad está perdida, las personas cuestionan mucho estas cosas, pero no es más que el inicio de algo nuevo, el final de un ciclo y el inicio de otro. El final de un ciclo que lamentablemente a veces nos entristece cuando vemos las cosas como se manifiestan, las personas como son, pero tiene que ocurrir para que venga algo hermoso detrás. Todo, hasta lo más malo, trae una enseñanza. Y no es eterno. Siempre renace algo nuevo. Algo que trae una nueva luz al mundo. Y eso es parte de todo este proceso. ¿Cuál sería el concepto ideal de la palabra amor en todas sus formas humanas posibles y manifestaciones ante los ojos de un sensei y practicante del budismo milenario como usted? El amor. Bueno, vamos primero a hablar de qué es el amor, ¿no? Todos conocemos el sentimiento de lo que es amor, ¿no? Es uno de los sentimientos, yo creo que más hermosos, ¿no?, que existe. Pero hay dos formas de ver esto. En Occidente, el amor normalmente es lógico a nuestros familiares, casi siempre se manifiesta primero en ese orden: nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra pareja. Y después, en segunda, tercera persona o cuarta, y tal vez a nuestra mascota, tal vez a una amistad. Hay distintas formas de amor, no solamente el amor carnal, ¿no? Está el amor que podemos sentir por una amistad, no desde el punto de vista de relación íntima, pero sí como amigo. Ese cariño, que es parte del amor, lógicamente, es una manifestación en cierto orden, tal vez un poco menor que la que le tendrías a tu padre o a tu pareja, pero ahí está, vibrando en ese sentido. Pero para el budismo, el amor no es algo para cierto tipo de persona, es para todos por igual. Porque cuando vemos el amor solamente hacia nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestra mascota, estamos limitando. Es una forma del yo. Ellos son mi familia, mi pareja, mi mascota, mi tío, mi tía o mi amigo. Ya cuando decimos mi, está el yo, que es el ego. Pero si vemos el que yo amo a todas las personas, a toda creación, a cualquier animal, insecto, hasta mineral, amo a todos, ya pasa de ser el yo para ser todos. Yo creo que esa es la diferencia, como tal vez el budismo con el amor, ¿no? Por supuesto está el amor a la familia, eso es lo obvio, pero no se queda solamente ahí, sino que se expande a todos los seres vivos. Y eso es una de las cosas fundamentales de lo que es el amor en el budismo. Y una de las cosas que enseña el budismo que lo hace tan único y maravilloso: el amor a los semejantes.
Que pueden decir otras religiones también lo manifiestan, sí, pero en el caso de nosotros, no, de los budistas, no vemos como algo que damos para recibir algo. No quiere decir que otros lo hagan, pero fundamentalmente buscamos eso. No lo hacemos, bueno, sencillamente sentimos satisfacción en que, y vemos que todos somos parte de un mismo, todos somos parte de un mismo todo, de la redundancia. Y lo que yo sienta y lo que yo haga en mis acciones se reflejan en ti y se reflejan en mí porque somos parte de un todo. Yo creo que eso es maravilloso. Y eso es una de las cosas que define el amor según el punto de vista del budismo. En su opinión, como practicante de budismo y desde sus propias experiencias en su vida hasta como sensei, ¿cómo describiría usted las clásicas tendencias humanas, incluso generacionales, como la amistad, la envidia, el ego excesivo, el deseo, el odio y la traición? Bueno, yo ponerme a describir eso, no quisiera caer en el yo. Pero la amistad es algo que yo particularmente valoro mucho. Puede que en un momento seas bien o no correspondido en cuanto a las cuestiones de amistad. Como muchas personas dicen, fulano o tal persona me pagó mal. Es lo que decía ahorita, ¿no? Del amor a los demás, ¿no? Usted sencillamente actúe. Si una persona no, en un momento determinado no actúa bien con usted, bueno, cada uno tiene su karma, ¿no? Igual que pasa con la envidia, que es una de las enfermedades peores que existen. Porque realmente la envidia está relacionada al apego. Y la envidia puede traer a su vez repercusiones y otros sentimientos, como puede ser, por ejemplo, la traición, ¿no? El apego es una de las peores enfermedades. Buda hablaba de las 4 nobles verdades. Y ahí hace hincapié en el apego, que es algo que afecta a muchas personas y provoca, como dije, repercusiones bien nocivas, bien tóxicas, bien negativas en los seres humanos. Es el sufrimiento al apego, porque la persona que tiene ese apego y que desarrolla todos esos sentimientos negativos sufre, aunque no lo haga público, pero sufre. Estos sufrimientos vienen de distintas formas y se manifiestan de distintas formas en las personas. En los caprichos, en el deseo de hacer daño, en el deseo de destruir la imagen de alguien, en el deseo de constantemente estar criticando a una persona, porque a lo mejor no piensa como nosotros, o no pudimos manipularla como queríamos a nuestro antojo. Pero estas cosas estos apegos, como dije, generan envidia, generan traiciones, todo lo más nauseabundo viene desencadenado en este tipo de cosas. Esa toxina envenena la mente del ser humano. Nos molesta que una persona logre algo, o sea, parte de una organización, o en el caso de las artes marciales que estamos muy ligados, que obtenga un rango. Entonces tratamos de destruir lo que esa persona hace por la sencilla razón de que nos molesta. Porque al no poder controlar a esa persona y que haga lo que nosotros queremos, basados en el sentimiento de apego, que a su vez, como dije, genera envidia, genera traiciones, genera malos actos. Esta persona o estas personas que practican esta parte negativa son personas extremadamente infelices, como dije, aunque no lo reconozca, pero son personas infelices. Son personas dignas de lástima y que lo que deberíamos es meditar y pedir por esas personas que en un momento determinado puedan cambiar. Sí, uno puede ser, yo he sido atacado con diferentes razones, por muchas veces porque no entienden a lo mejor proceder que he hecho, por el camino que seguí. Y durante mucho tiempo me preocupó lo que esas personas pensaran, hicieran, pero al final me di cuenta de algo y el budismo me lo enseñó.
Y eso es una de las cosas que Buda, en sus enseñanzas, Siddhartha Gautama enseñaba, transmitía. En un momento de que alguien lo ofende, lo ataca, y después viene a pedirle perdón, y Buda le dice que no lo va a perdonar. Y dice, ¿cómo es posible que usted no me perdone? No, usted que transmite el amor a los semejantes, ¿no? Este tipo de cosas positivas. ¿Cómo es que no me perdona? Dice, porque es que para mí no existió el ataque, no existió la ofensa. Por lo tanto, no tengo nada que perdonar. Y ahí entendí muchas cosas. Que cuando usted, como decimos el buen cubano, multiplica por cero, sencillamente esas personas no existen. Y cuando te das cuenta que esas personas no existen para ti en tu mundo, las multiplicas por cero, las disuelves en el universo. El ataque, o la difamación, o la traición, o la envidia, no existe hacia ti, porque sencillamente la eliminas, la desintegras en tu vida. Cuando tú le das partícipe a esos sentimientos negativos y a esas personas negativas, tóxicas, les estás dando poder. Y usted tiene que cortar ese poder, la fuente de energía de ese sentimiento. Sencillamente no existen en mi vida. Son personas que si quieren provocar un sentimiento negativo, yo lo único que puedo tener hacia ellos es amor. Porque en cierta forma me da pena a veces como se actúa. Pero eso es parte de su proceso. Esas personas vibran a ese nivel. Y porque las personas que pueden apoyar a esas personas es porque vibran a ese nivel. Y ellos necesitan evolucionar a un nivel superior y te vas a entender. Por eso es que si vibran, las personas que vibran en la misma dimensión, ¿no? Se van a traer y se van a aliar. Usted busque aumentar su nivel de vibración y ser mejores. Y una de las mejores formas es eliminando este tipo de personas de su mente, de su día a día. Sencillamente no existen. Y al no existir, nada los puede afectar. Y eso es lo que neutraliza cualquier tipo de ataque. No existe. Usted busca ser mejor. Ahí viene el amor manifiesto. Y eventualmente esas personas puedan eliminar estos sentimientos negativos de apego, de envidia, estas acciones tan nefastas como la traición, la manipulación. Sencillamente son personas que están en su etapa, están en su depuración, para bien o para mal. Pero ellos también necesitan evolucionar, como nosotros también aún estamos evolucionando. Pero una de las mejores formas es esa, sencillamente eliminarlo de nuestra existencia, mentalmente y espiritualmente. No existe. Usted continúe su proceso, su camino, y sencillamente sea feliz. Lamentablemente, ese tipo de personas no son felices. Y meditamos y oremos porque lo puedan hacer, ¿no? En su momento. ¿Podría usted describirnos su concepto budista sobre el perdón y si es un precepto en su vida, su escuela y su renacer espiritual actual? Bueno, ya lo mencioné anteriormente, ¿no? La parábola misma de Buda, que es el perdón. En un momento determinado de la vida de Buda también hubo una persona que se le acercó a ofenderlo. Sus discípulos estaban extremadamente molestos con este hombre, inclusive querían golpear a este hombre. Buda no lo permitió. Y después un discípulo, cuando este hombre se va, le dice, maestro, ¿cómo es que usted permitió todo esto? ¿No? Y él le responde, si una persona le trae un regalo y usted no lo acepta, ¿de quién es el regalo? ¿Tuyo o de la persona que se lo tuvo que llevar de regreso? La persona que te lo trajo. Dice, no, de la persona que me lo trajo. Así pasa con las ofensas. Y se manifiesta, ¿no? En cierta forma todo esto. Si usted no acepta el ataque, usted no acepta, como decimos con cubano, los chismes, las cosas que pueden tratar de hacer hacia usted. Sencillamente, eso le pertenece a quien difamó, a quien dijo. Ellos son los que cargan esa mochila de piedras en su espalda. Si usted le abre la puerta a esas cosas, como dije anteriormente, usted le da poder a esas cosas. Esas personas no tienen poder porque no existen. Por lo tanto, la ofensa, el ataque no tiene poder porque no existe. Porque a su vez la persona que lo hizo
no existe para usted. Y eso es fundamental, y a veces no lo entendemos, porque nos llena de coraje, porque nuestra naturaleza, como digo, latina, queremos explotar, pero sencillamente desintégrelos, dilúyalos, porque no vale la pena que usted le preste la más mínima atención. En breves palabras, y para su audiencia de su pasado, su presente e incluso de su futuro, ¿podría usted describirnos a sus senseis actuales como artistas marciales y seres humanos, incluso si usted tuviese senseis aún en su vida marcial contemporánea? Sí, por supuesto que tengo un sensei. Yo siempre digo que yo soy un eterno estudiante. Y también digo una frase muy mía, que el primer paso al fracaso es creer que tú sabes todo. Sí tengo senseis, son personas muy rectas, muy pacientes conmigo, como pasa en el caso del budismo y otras tendencias culturales religiosas japonesas. Son personas que me han apoyado mucho, que me han dado la oportunidad de mostrar lo que sé, a los cuales he demostrado el poco conocimiento que tengo y que me han ayudado y me están ayudando a mejorarlo y a conocer mucho más de las artes marciales. Pero sobre todo personas muy humanas, rectas y muy pacientes, ¿no? Como yo, porque aún me queda mucho por aprender. Siempre digo que en el momento de la muerte que aprende todo. ¿Cuál es su parecer acerca del uso de la palabra traición con relación a un dojo, un sensei o hasta una comunidad marcial como parte del archiconocido fenómeno, incluso local o regional, que usualmente se conoce bajo el término de extremismo marcial? La definición de traición, wow, hangueaku, ese fue el primer tema de mi Budo Talk, Budo Charla cuando empezaron. Y el extremismo marcial. Bueno, primero quisiera invitarlos a todos a que chequeen el canal Budo TV Online, el canal cultural que tengo, específico para todas estas charlas, entrevistas y todo. Ahí podrán ver, les invito a que vean las Budo Charlas o Budo Talk anteriores que tengo. Si está linkeado a extremismo marcial, me imagino que se traduce a cuando te acusan de traidor porque no seguiste en una organización o no quisiste seguir, o porque tengas una visión diferente. Eso completamente no tiene que ver con la traición que te puede hacer un alumno o una amistad, ¿no? Como dije, son sentimientos nocivos, había hablado anteriormente de eso. Cada persona tiene el derecho, como persona libre, ser humano libre, de pertenecer a una organización. Eso no determina. Que te puedan acusar de traidor porque a lo mejor a la visión de las personas que dirigen la organización no les gusta que tú te vayas o que tú sigas tu camino. Bueno, esa es la decisión de cada cual. También está bien la forma en que tú te retiras de la organización. Si tú lo haces correctamente, muy éticamente, puede que te ataquen porque estén rabiosos porque te vayas, pero al hacerlo éticamente, y no creo que tengan más argumentos. Sencillamente son pataletas de niño pequeño porque te fuiste, ¿no? Pero cada persona es libre de elegir dónde quedarse, dónde seguir o no seguir en una organización o en un arte marcial, porque somos personas libres. Siempre digo y repito, usando la forma correcta de cómo retirarte de una organización. Ahora, por supuesto, existen las manifestaciones negativas de esto, donde sí se comete una traición por una mala actitud, una mala forma de proceder. En mi caso no soy perfecto, creo que en el pasado hubiera tal vez hecho cosas de una forma un poco diferente. Lo que sí no me arrepiento nunca es de haber defendido la honestidad en cuanto a malos usos de cargos marciales para hacerle daño a los demás, o de corrupción en organizaciones marciales. Yo creo que de eso nunca me arrepentí. Tal vez la forma en que procedí debería haber sido un poquito más inteligente, pero el haberlo hecho en sí no me arrepiento porque creo que, y aún en la actualidad, que actué correctamente. Porque yo creo que lo mal hecho no se debe aplaudir ni secundar porque te conviertes en cómplice. Como muchos se convirtieron en cómplices para evitar problemas, evitar que no le dieran rangos. Yo creo que siempre se debe defender lo correcto. Se debe ser honesto con uno mismo
con nuestro yo y con el universo. No se debe defender lo mal hecho. Si por eso te acusan de traidor, bueno, esa es la opinión de cada uno. Pero en el caso de alumnos que puedan traicionar tu confianza, que puedan hacer cosas, bueno, todos hemos sido víctimas de eso. Como decía un maestro que admiro mucho, nunca se es completamente un sensei o un instructor hasta que no se ha experimentado la traición de un alumno. Lamentablemente ha ocurrido, muchos han tenido que pasar por esto. Y es algo bien amargo. Pero es parte de las enseñanzas. Y al final esa persona actuó como creyó conveniente, según nuestro punto de vista, de una forma incorrecta. Pero tal vez para él fue una forma correcta. Y solo el universo es el que muestra eventualmente en un futuro si actuó o no actuó correctamente, o las consecuencias de sus actos o de nuestros actos y también de nuestras decisiones. Desde su punto de vista como artista marcial de renombre, ¿cuál o cuáles son los métodos milenarios aún en uso para la eliminación del miedo, o comúnmente llamado reflejo o instinto de conservación en discípulos principiantes de artes marciales, como la suya, o incluso otras de contacto extremo como las usadas en el UFC, y otras donde existe el comité moderno como complemento para la aplicación casi real de técnicas? Aquí no hay secreto ninguno. A veces las personas pretenden envolver todo en una mística, en una niebla de misticismo y de secretos. El miedo se vence afrontándolo. El miedo es un resultado, ¿no? De algo desconocido, ¿no? Yo creo, mi opinión personal, de acuerdo a mis experiencias, la mejor forma de una persona, principiante o no, porque no solo ocurre en los principiantes, sea cual sea el arte marcial o deporte, de combate o de contacto, es afrontándolo. Por supuesto, a veces esto no puede ser de golpe, ¿no? De primera, a veces requiere una preparación gradual. Hay que ver el nivel de miedo que pueda tener la persona, su capacidad de afrontar estas situaciones o esta situación en específico, pero sin adornar, lo principal es afrontarlo, enfrentarlo y superarlo. Cuando usted afronta algo, lo enfrenta, lo termina superando. Porque es un mecanismo de defensa propio del ser humano, de sobreponerse a las adversidades. Y el miedo no es más que una adversidad. Por lo tanto, es un obstáculo, una piedra a la que usted tiene que pasar. Ahora, usted elige cómo pasarla, cómo brincarla y qué estrategia usar para eso. Pero al final tiene que hacerlo. Por lo tanto, no es más que el decidir dar el paso. O sea, por lo tanto, es sencillamente enfrentar el temor y superarlo. No hay otro secreto, no hay mística atrás de eso. Es sencillamente hacerlo. ¿Pertenecía a su otro estilo de Aikido de su pasado a la Federación Cubana de Artes Marciales? Bueno, sí, lógicamente. Yo practicaba Aikido. La Asociación Cubana estaba afiliada a la Federación Cubana de Artes Marciales. Originalmente era la Federación Cubana de Karate Do y Artes Marciales Afines. Después se eliminó el término de Karate Do del nombre, cosa que me parecía bastante correcta. Y bueno, se hizo la federación ya con el nombre general, ¿no? De Artes Marciales Afines. FACAM, que eran las siglas, creo, si no me equivoco, que tenía. La referida federación es cierto que realmente ayudaba con la otorgación de dojos, fondos para mantenimiento de los mismos, vestuarios marciales, insumos y ayuda para pago por concepto de certificados de grados marciales con validez internacional, además de cursos y contactos con las respectivas organizaciones internacionales de su arte marcial y otras aún practicadas en su nación de origen, o todo lo contrario. Si quizás la misma abrazaba o exhibía una fuerte representación mayormente simbólica durante su pasado en ese contexto y época marcial suya. Ilumínenos y denos su parecer al respecto según su testimonio y vivencias. Ok, ya que me estás pidiendo mi opinión, y como me caracterizo, como siempre digo en mis charlas, ¿no? Ser políticamente incorrecto. Que uno sea budista no significa que no diga las cosas como son.
no se puede cambiar el contexto acá, ¿no? Yo creo que uno debe ser genuino, debe ser real, debe ser honesto, eso por encima de todo, sin importar la filosofía o, en otros casos, religión que uno practique. No sé esa información de apoyo, de dónde salió realmente, salvo algunas artes marciales o deportes que brindaban ciertas glorias desde el punto de vista de medallas, participación en competencias internacionales, como por ejemplo el judo olímpico cubano, que siempre ha tenido excelentes resultados, son excelentes atletas, el taekwondo, tal vez el karate, que bueno, todavía no está en las Olimpiadas, pero que sí iba a competencias internacionales, panamericanas, creo, si no me equivoco, regionales, etc. Por lo menos otras artes marciales no tenían apoyo que yo recuerde. Por ejemplo, estaba el Wushu, que bueno, sí tenía apoyo por los grupos promotores del barrio chino, la embajada china, pero otras artes marciales que yo recuerde no había apoyo de ningún tipo, ni para locales, ni para nada. El local lo tenías que buscar tú y no era permanente. En algunos momentos te sacaban sin ninguna explicación. Esto no es una mentira, no es un invento. Había personas que sí tenían la suerte de tener un local en su casa o en algún lugar que por amistades o por X razones pudieron estar muchos años o aún están de forma permanente. Otros lucharon, repararon, acondicionaron el local. Repito, no es mentira. Cualquiera que haya sido artista marcial en Cuba, que no viva allá o que aún viva, sabe que estoy diciendo la verdad. En cuanto a titulaciones, algunas artes marciales sí tenían apoyos internacionales. Por ejemplo, el Wushu en Cuba, sus títulos eran válidos, según tengo entendido, internacionalmente. Pero había ciertas organizaciones o ciertas asociaciones de artes marciales que realmente los títulos eran válidos nacionalmente, como se hicieron los famosos exámenes federados. De ahí no prefiero no opinar, pero sí tenían validez en Cuba. Fuera de Cuba, realmente he estado presente he tenido el placer, por así decirlo, de estar presente en situaciones donde hay personas que han entregado certificados de Cuba, que si han sido aceptados es porque la Federación Extranjera ha querido ayudarlos de alguna forma. Pero realmente en cuanto a validez oficial, no todas las artes marciales contaban, algunas sí, hay que especificar, pero no todas contaban con ese aval internacional. Como por ejemplo pasó con el diploma que traía de la Ikigai, no era un diploma válido internacionalmente. Pero bueno, ahí es donde viene el progreso de cada cual y nos vamos abriendo puertas como seres humanos, ¿no? Y al final el conocimiento es lo que se demuestra y uno tiene acceso. En cuanto a uniformes, indumentaria, salvo que fueras, como dije, un deporte que trajera medallas, ciertos renombres, ¿no?, al país, no, que yo recuerde, no, salvo que viniera algún maestro y hiciera alguna donación específica a la escuela, sino que se hacían de forma personal. Entonces sí llegaban y bueno, ciertas personas sí pudieron tener acceso a eso, a ciertas cosas, pero no era muy común para la mayoría de las artes marciales poder tener esos beneficios. Se hacía a pulmón, a corazón, como aún se hace. Y bueno, eso es lo que hace al artista marcial cubano único, ¿no?, en ese aspecto. Para conocimiento de su audiencia marcial, sí, igualmente, ¿ha dejado usted constancia escrita de su conocimiento marcial e incluso budista a través de formatos de libros o textos digitales accesibles a todos sus lectores, hasta para aquellos a 90 mil y distantes de su obra, si existiese la misma de esa manera en la actualidad? Bueno, el único libro escrito por mí es un libro de frases de enseñanzas del Budo. Se llama Budo no Hyakumun, 100 frases sobre el Budo. Un libro bien delgado, pequeño, lo tengo en venta para el que esté interesado en adquirirlo. En español, se está haciendo la traducción en inglés. Es el único libro que tengo hecho hasta ahora. Es un libro de frases de mi autoría, con las que yo pretendo de cierta forma transmitir mi forma de ver el Budo y que también le pueda servir a alguien como forma de aprendizaje o de guía. No he hecho más ninguna literatura, estoy en proceso de hacer los primeros libros de mi escuela con ciertas técnicas o variaciones técnicas, porque nunca me gusta mostrar las técnicas como son, siempre versiones del programa, nunca el programa oficial.
por cuestiones de seguridad y al final ese cauteloso rindió frutos por diversas cosas que pasaron. Convino que nunca he enviado el programa original. Pero bueno, hasta ahora tengo ese libro. Estamos en proceso de elaborar no solo el libro sobre la escuela marcial, sino también videos. En cuanto al budismo, estoy en el proceso de escribir algo con respecto a eso, que ya yo informaré cuando sea público, ¿no? Pero por ahora solamente es ese pequeño libro, Budo no Hyakumo, 100 frases sobre el Budo. Y bueno, podrá dar su opinión con respecto a eso. Una última pregunta. Si volviese a nacer Sensei Yumak, ¿volvería a ser usted sensei de Aikido budista de nuevo? Bueno, si volviera a nacer en Cuba, por ley de reencarnación, ¿no? Volviera a nacer en Cuba, volviera a pasar por el proceso de aprendizaje, porque cada país que vivimos, cada lugar es un proceso de aprendizaje. Cada experiencia que tenemos es un proceso. Cada experiencia buena o mala, sobre todo las malas, son un gran aprendizaje. ¿No? Creo que uno puede decir que sí, pero todo es dependiendo del momento, ¿no? Lo que hayas vivido y tus acciones son el resultado de tu pasado, o sea, tus acciones futuras son el resultado de lo que ya viviste y de lo que estás viviendo, que repercute en el futuro, ¿no? Si las situaciones se dan y el llamado viene, sí, tal vez volvería a practicar algo de Aikido, pero también creo que practicaría otras artes marciales, ahondaría más en otras artes marciales. En el caso del budismo, creo que sí, que lo buscaría nuevamente. Y en el caso del Aikido, como dije, creo que sí, que lo practicaría, pero creo que me mantendría más al margen de las situaciones de las organizaciones marciales, de la asociación, y dejaría que cada uno pensara como quisiera en ese aspecto, y yo me dedicaría más a mí en ese punto, porque hay cosas que lamentablemente deben ser cambiadas y hay personas que están resignadas a no hacer, y eso me entristece bastante. Con respecto al Aikido, practicaría otras artes marciales y aumentaría mi catálogo técnico marcial en otras artes que creo que serían mucho más beneficiosas en muchos aspectos. Muchas gracias por su entrevista para la comunidad no solamente internacional que lo sigue y tiene gran interés en su vida y obra. No, muchas gracias a ti, a tu canal, que les exhorto a todos a que te sigan en YouTube y tu página de Facebook, que estás haciendo un trabajo maravilloso. Me parece muy genuino, muy honesto, muy humilde, y espero que los artistas marciales de Cuba te apoyen, ¿no?, en esa labor que estás haciendo. Yo realmente tengo que agradecerte a ti esta oportunidad y espero podernos conocer, ¿no?, ya directamente en persona y compartir, ¿no?, contigo, con otros compañeros de las artes marciales. Y nada, una vez más, muchas gracias, bendiciones para todos ustedes, mucha luz y mucho desenvolvimiento en este mundo de las artes marciales. Les deseo lo mejor desde la distancia, de un compatriota que nunca olvida ni olvidará las raíces. Cash.